no puede utilizar para la generación de ingresos trabajo. Es básicamente diseño educativo para determinar ciertos saldos a favor, que eso ya dependiendo de la particularidad de la actividad que está incluyendo. Entonces, Karine, ¿qué pasa cuando un cliente no obstante se ha entregado todos los Chévere. Sí. Sobre el
Le voy a cambiar la clave. Buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Sí me escuchan bien? Sí, señor. Ah, bueno, porque me acabo de sacar esta situación, bendito sea mi Dios. ¿Cómo va todo? ¿Bien o no? Alejandra, Diana. Bien, sí, señor, gracias a Dios. ¿Y usted, Bueno, profe? eso es lo más importante. Pues yo sí, bendito sea mi Dios. Excelente. A ver si como dice, asustado la vida que me está yendo. Esa es la actitud, esa es la Es actitud. positivo, ¿sí o no? Porque qué, para qué no me va a poner ahí. Sí, señor. ¿Sí o Es lo no? importante. Que nos amargamos la vida y eso no. Usted tiene que estar Al mal tiempo, descontento buena por cara. eso es correcto. Sino que a veces estos bichos les da por molestar, entonces, pero no importa. Ahí vamos. Lo más importante es dos cosas, ¿no? La actitud. No. Sí, señor. Hola, profe, buenas noches. Muy buenas noches y me alegra escucharla en su sano juicio. Como siempre. ¿Cómo va todo? Bien, sí, señor. Profe, Ah, ahorita bueno. nos puedes regalar unos minuticos antes de iniciar clase. Yo que si les puedo regalar unos minuticos. Sí, señores, para Obvio conversar que sobre un sí. tema. Pero Cuéntame esperemos que lleguen más compañeritos. Ah, ¿Cuántos ok. somos? ¿Somos 30? ¿Somos cuántos? Ayer habían 38 supuestamente. Parece que me toca a mí llamar lista porque es que a veces que no. Parece que se conectan, pero se hacen los locos y se conectan y se van a echar a billar. Entonces ahí sí, ¿cómo hace uno? ¿Yo no? Sí, señor. Bueno, ahí ya vamos 30. Entonces la idea es que miremos también. Están por aquí. Si me llega a sacar ese sistema, entonces ustedes me esperan y yo vuelvo y me conecto porque está como molestando. De hecho, desde ayer está que molesta ese internet por acá, pero nada de nervioso. ¿Listo? ¿Ya me sacaron? Tenemos 31. No sé cuántos tenemos aquí. Ujú. 25 y por acá tenemos. Ok, yo creo que tenemos 34. Miremos a ver entonces, ¿listo? Cuéntame. Listo, profe. Profe, es que figúrate, te comentamos. Es la primera clase de talento humano. Estamos 70 estudiantes. Entonces, según lo que se nos estipuló por la universidad, debemos ir presencial miércoles y jueves, ¿cierto?
pero según nos comentó la profesora de talento humano, que es la profesora Rocío del Pilar Manchola, nos dice que el rector dio pues la instrucción de que la posibilidad de poder abrir los grupos de 2, pero entonces en ese orden de ideas, pues nosotros lo que estábamos analizando y sugiriendo era que pues por la cantidad de estudiantes pudiéramos prácticamente asistir solamente un día presencial, es decir, mañana iría solamente ingeniería industrial para que ellos tengan su clase con talento humano y nosotros, administración y contaduría, nos conectaríamos virtual. Querría decir que mañana, si tú no lo permites y si tú estás de acuerdo, nos pudiéramos conectar mañana virtual contigo. Y el jueves sí iríamos presencial. Pero pues obviamente todo dependemos en este momento de tu decisión y pues si es posible podamos negociar este pedacito, profe. No sé, ¿tú qué piensas? Profe, tienes el audio apagado. Profe, no se te escucha, tienes el audio apagado. Profe, tienes el audio apagado. No, profe, todavía. Todavía tienes el audio apagado. Ya, ahora sí. Tranquila, que es que esta pantalla está molestando mucho. Yo también más o menos sé esto. Lo que sucede es que si yo de la parte de las conexiones sí no me encargo. Pero les cuento una cosa. Desafortunadamente, ¿cierto? Yo estoy en Bogotá por ustedes. ¿Listo? Yo, obviamente, yo era una de las personas que decía, pues hagámosla virtual. Yo lo que considero, desde mi punto de vista, ¿ya hablaron con el decano o no? Sí, señor, yo hablé ¿Y con el decano José Jiménez ayer. ¿Y qué Ellos dijo me él? dijeron que ellos todavía no tenían una solución al respecto, que sí sabían que habían quedado grupos muy grandes, pero que no tenían una solución al respecto. Pero pues nos preocupa llegar mañana más de 100 personas a la sede. Imagínate esa aglomeración de personas mañana, pues quisiéramos solucionarlo antes de, pues, Sí, para ponme cuidado. evitar el traslado. Pero Ponme cuidado. Lo que pasa es que yo sé que hay salones para 300 personas, ¿correcto? O sea que si son 70 van a quedar con la distancia suficiente. Pero yo lo que consideraría es que debíamos de presentarnos mañana y mañana pues solucionar el problema de una vez. Es lo que se me ocurre a mí. Porque si no pareciera que nosotros estábamos, digamos, tomando decisiones como que no nos corresponde, ¿sí me entiendes? Por el comunicado que nos enviaron. Incluso yo lo que quería también era estar solamente los miércoles y jueves, pero ahora me toca lunes, martes, miércoles y jueves. ¿Sí me entiende? Y es por eso. Entonces, yo consideraría, para que ustedes lo analicen también, que pues presentarnos mañana y mañana se expone la situación y con eso de una vez sabemos todos a qué atenernos, ¿no les parece? Vale, profe, sí, pues era una también de las sugerencias. Sí, pero es que como yo ahí no puedo tomar, yo ahí no Ujú. puedo tomar decisiones porque pues igual pueden decir, póngame cuidado, si nosotros llegamos todos mañana pueden decir, mire, vamos a hacer, la solución es esta, ¿cierto? Entonces la mitad de estudiantes conéctense virtualmente y la otra mitad entonces presenciales, ¿sí me entiende? Y se van rotando, puede pasar. Y a nosotros los profesores necesariamente sí vamos a tener que estar allá, ¿correcto? Pero que lo que no, si no quiero que ese muestre la cosa es como que yo tomé la decisión de decirle, no, no vaya, porque ahí, a ver, si el decano no les confirmó, pues yo no podría pasar por encima del decano, es lo que quiero que me entiendan, ¿vale? Y entonces mañana estamos allá, si es el caso, pues nos tomamos un momentico, lo llamamos y le decimos, mire, esta situación así, así, me parece a mí. Vale, sí. ¿Listo? Igualmente, pues queríamos preguntarte a ti también porque la profesora dijo, según lo que yo le entendiera, que el rector ha dicho que sí o sí se iban a dividir en 2 grupos. Pensé que tal vez tú también tendrías esa información y había algún manejo Lo que que hacer. pasa es que como yo no le dicto a... Ustedes están, los contadores, los administradores y quién más con la profesora. Ingeniería industrial. Eso es el problema, yo no tengo ingeniería industrial. ¿Sí me entiendes? Ok. Es eso, yo solamente tengo, gracias a Dios, no te los tengo sino a los contadores y a los administradores. ¿Listo? Ingeniería industrial no, generalmente, como yo soy tan exigente, no les gusta que se les exija, entonces eso es otro problema. ¿Listo? Entonces más bien lo dejamos ahí. Y yo lo que considero es que mañana sí podemos aclarar y ustedes también, la idea es que expresen sus situaciones, ¿no? Me parece que es bien. ¿Listo? Ya entonces, bendito sea mi Dios, ya no nos toca ir sino el jueves o el miércoles y ahí ya podemos hacer el curso.
Rocío Manchola, ¿me dijiste? Sí, señor, con Rocío Manchola. Ujú. Profe, una pregunta. ¿Y usted en la hora de la mañana, antes, el de las 7, de las 6, usted tiene clase? ¿O no? Pues Usted, desafortunadamente no. Imagínate, tocaría preguntarle a la mire, a mí me profesora. toca, mira, ahorita yo llevo escúcheme bien, desde las 12 del día esperando esta clase para no quedar mal, para que seamos, para hacerles claro. O sea, para mí, que fue lo primero que dije también, porque pues si quiere colócamelos a ellos de 6 a 8, yo no tendría ningún problema. Para mí mejor, pero no es. Entonces tocaría también solucionar eso. ¿Por qué me preguntas eso? Cuente a ver. ¿A dónde me va a No, invitar a jugar billar? no, no, profe, pues porque sería, así sería, digamos, el jueves, en la mañana, digamos, de 6 a 8, un grupo con una profesora de humana y la otra en la tarde, mejor dicho, del otro grupo. Sí, de 8 a 9, de 8 a 10 el otro grupo, en el, digamos, el miércoles. Y el jueves sería solo con usted las horas completas, desde las 6 de la tarde hasta las 10 o 9 y Ah, media. ok. Eso, por ejemplo, también lo ¿Cierto? podríamos plantear, ¿sí me entiende? Sí, sí, Creo pero yo. no se Entonces, sabe si la profesora, no, le quería preguntar, pero me da pena o preguntarle a sea, la profe, no, pero sí, la idea sería entonces por eso que mañana tengamos también esas alternativas, ¿les parece? Y a mí sí. me parece también que podría ser otra buena solución, ¿no? ¿Correcto? ¿Por qué esa Bueno, cara de aburrimiento, doña Luz Danali? no, profe, pensando, analizando. Pero sí podemos hablar mañana y observar y mirar a ver entonces cómo podemos solucionar ese problema. ¿Listo? Listo, profe, vale. ¿Alguien más? ¿Alguna otra inquietud? No, porque ahí tenemos a la dura, ¿cierto? A la vocera. Muy bien. Entonces, ay, es que por favor, ustedes ahí en el chat se me van registrando para no perder ahí tiempo en esta situación. ¿Listo? Después ya Luz Danali ahí la llamo y miramos a ver cómo cuadramos ahí para correr más. ¿Listo? Porque hay harta información. Ahorita estaba precisamente en otra, hay unos seminarios que yo generalmente como no, así como decía, como no tengo nada que hacer de 6 a 8, entonces me pronto también me toca capacitarme. Y a veces hay cosas muy interesantes que me parece que también se pueden compartir con ustedes. Y así como lo que estábamos hablando de la rendición de cuentas, ¿cierto? Ahorita ya llega la del 2021 de la administración y espero tener la oportunidad de ponerla a compartirla. ¿Listo? Pero la idea es que nosotros nos metamos ya en ese cuento también. Recuerden que algo fundamental para nosotros es ese surgimiento. ¿Ya hablamos del surgimiento del Estado o no? Ah, cierto que ayer hasta ahora nos presentamos, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Vamos a mirar entonces, ¿cómo lo hacemos mejor? Vamos a mirar lo que es ese origen y evolución del Estado, ¿cierto? Porque hay diferentes teorías, como la contractualista, está la naturalista, ¿cierto? De lo que es ese Estado como tal, o por qué surge ese Estado, ¿cierto? Hoy decía precisamente el ministro, ¿cierto? Que muchas personas piensan que el pagar impuestos es para alimentar a los corruptos. Y eso no es cierto. Nosotros como contadores o administradores debemos velar porque se cumplan, ¿cierto?, las disposiciones legales. Que de la roben, ahí sí se nos sale de las manos. ¿Estamos claros ahí? ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que nosotros, ¿cierto?, en un momento determinado, seamos claros de qué es lo que hay que hacer y por qué hay que hacerlo, porque a veces hay unos clientes o unos jefes, ¿cierto? Que de pronto le hacen a uno ese comentario, ¿no? ¿Yo para qué pago impuestos? ¿Para que se lo roben? No, nosotros no pagamos impuestos para que se lo roben. Nosotros pagamos impuestos, ¿cierto? ¿Por qué? Por el estar ocupando el espacio colombiano. Así de sencillo. Es más fácil entenderlo desde ese punto de vista. ¿Listo? Entonces vamos a escribir ahí algo que diga, ahorita les coloco como un resumencito para que lo vean también, ¿vale? Origen y evolución del Estado. Muy bien. Entonces, con respecto al origen del Estado, ¿cierto? Decimos que el origen del Estado está para nosotros en el surgimiento de un excedente de producción.
del que se apropian los grupos sociales que se crean. Coma, en torno a ellos, coma, una estructura que les permite el mantenimiento de esta situación. De esta situación. Declaras, coma, declaras diferencias dentro de la misma sociedad. Punto seguido, puede ser. Con respecto al origen, existen dos teorías. Entonces decimos 2 puntos A, contractualista o teoría contractualista. Punto y coma. Es una corriente filosófica moderna, coma, que establece que el Estado y la sociedad nacen de pacto. ¿Listo? Básicamente los que apoyan esa corriente son el Thomas Hobbes, John Locke, ¿cierto? Y la otra teoría es la, pongámosle B, naturalista. Punto y coma. Defiende el igualitarismo y la no sociabilidad, coma. Expresa que el Estado nace de la naturaleza. ¿Listo? Punto seguido. Apoyada por Platón, coma, Santo Tomás y Aristóteles. Punto. Entre paréntesis coloquemos Aristóteles, la evolución del Estado se basa en formas organizadas simples hasta dimensiones más complejas. ¿Listo? 2 puntos. Entonces, cuando hablamos nosotros del Estado primitivo, el Estado feudal y el Estado-nación. ¿Listo? Estado primitivo, Estado feudal y Estado-nación. Entonces, si uno mira, básicamente van siendo unas evoluciones, ¿correcto? Punto aparte. El término, entre comillas, colocamos Estado. Profe. Señor. ¿Hasta dónde iba el paréntesis? Ahí ya ciérralo. Cuando hablamos de Estado primitivo, Estado feudal y Estado-nación. Cerramos el paréntesis. Qué pena. ¿Listo? No. Dice, la evolución del Estado se basa en formas organizadas simples
hasta dimensiones más complejas. Sí, señor. ¿Qué Dos sería? puntos. 2 puntos. Estado Ok. primitivo, coma, estado feudal y estado nación. Y cerramos paréntesis. ¿Estamos ahí o no? Sí, señor. Ok. Entonces decimos punto aparte. El término. Ay, ahora me apeste aquí. El término, entre comillas, estado, viene del latino, entre comillas, status, que se considera como una organización política y jurídica. Que se considera como una organización política y jurídica en la sociedad. Punto seguido. El Estado aparece en un momento histórico de la evolución de la humanidad. Punto seguido. Nace como consecuencia de la disolución de la comunidad primitiva. Conocida como clanes o tribus. Coma, basada en vínculos de parentesco. Profe, qué pena, ¿conocida como qué? Clanes o tribus. Ahora acá hablamos del jefe del clan o el de la tribu, ¿cierto? Es más, ahí tenemos unos vecinos en el Parque Nacional por si las moscas. Ahora que ahí están los indios ahí todavía. Muy bien. ¿Listo? Como clanes o tribus, coma, basada en vínculos de parentesco y por razones de necesidad de protección interna, coma, externa. Profe, disculpa, por razones me quedé. Por razones de necesidad de protección interna, coma, externa y de estabilidad. Punto aparte puede ser. Es importante tener en cuenta que el término Estado coma, suele emplearse para referirse a un fenómeno político que surgió en Europa a partir del hundimiento del feudalismo. Con las características fundamentales de territorialidad, coma, centralización, coma, soberanía, coma,
diferenciación. La otra es institucionalización. ¿Listo? Recuerde que, por ejemplo, nosotros en la parte de impuestos hablamos de la territorialidad, ¿cierto? Y dentro de esa territorialidad, observen que nosotros vamos a tener que la nación, los departamentos, los municipios, etcétera. ¿Listo? Entonces, esa palabra de territorialidad, ¿cierto? Viene desde hace mucho tiempo. Cuando hablamos de descentralización y de descentralización, también hablamos de organismos que son, por ejemplo, como la DIAN, que es un organismo que es descentralizado del Ministerio de Hacienda, por ejemplo. ¿Estamos ahí o no? Entonces, todos esos términos, digamos, los hemos ido conjugando para la actualidad. ¿Listo? Muy bien. Entonces decimos punto aparte. En términos generales, coma. Podemos definir el Estado como, abrimos comillas, una organización política integrada por un territorio, coma, una población, un gobierno y un fin común. Y cerramos comillas. ¿Listo? Entonces, ojo a esto. Tal como el concepto del Estado, también existen, ¿cierto? Unas teorías de acuerdo a lo que es la evolución del Estado como tal, ¿correcto? Y nosotros hablamos de la absolutista, hablamos del Estado como el Estado social de derechos, ¿cierto? Que es lo que nosotros promulgamos tanto y no cumplimos en muchas ocasiones. Entonces, miremos ahí, evolución del Estado. Vamos, algo que, subtítulo puede ser. O si quiere, coloque teoría de evolución del Estado. Ya colocamos a absolutista, teoría absolutista. Dos puntos. Forma parte del gobierno que se da en Europa. A fines del siglo XVI. Y cobra fuerza en el siglo XVII y XVIII. ¿Cómo? En España, coma, Francia, coma, Inglaterra. Coma, donde la soberanía y el poder eran ejercidos por el monarca sin límites y sin control. Punto seguido. El rey se concentra en el poder económico
se concentra en el poder económico y político y se desarrolla un mercantilismo. Espérame, profe, ¿en el poder qué? El rey se concentra en el Se poder. concentra en el poder económico y político y se desarrolla un mercantilismo. Como modo de producción capitalista. Profe, qué pena, ¿como modo de qué? De producción capitalista. ¿Verdad que es lo que quiere tumbar todo el mundo ahorita, pero que siempre es el que se ha mantenido, ¿no? Punto seguido. El desarrollo económico dependía de la acumulación de metales. Profe, qué pena, ¿me repite? ¿Qué le repito? El desarrollo económico. ¿Listo? El desarrollo económico dependía de la acumulación de metales como el oro y la plata. Coma. Circula ya la moneda como sistema de pago. Punto seguido. La monarquía se atribuía que, entre comillas, colocamos, la voz del rey es la voz de Dios. La voz del rey es la voz de Dios. Cerramos la comillas, ¿cierto? Y que, entre comillas, la voluntad del rey es la voluntad suprema. Todos conocen que es un juego de ajedrez, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que más hay en ese juego de ajedrez? Peones. Hombres. ¿Sí o no? O sea, nosotros estamos ahí o no. La reina, los peones, el rey. Exactamente. Pero ¿qué es lo que más tenemos? Pues peones. Porque son los que van a trabajar en función de mantener esa. Recuerda incluso que lo que a nosotros los viejitos que nos enseñaron que Cristóbal Colón nos descubrió, no nos dijeron que era que nos había robado, sino que nos descubrió. ¿Sí o no? Yo no sé a los otros que se les enseñaron de Cristóbal Colón, pero lo que vinieron fue a buscar qué, o qué encontraron ellos. Oro y la plata fue lo que se llevaron, ¿no? Básicamente. ¿Estamos ahí o no? Bueno, muy bien. B. Estado social de derecho. Y decimos 2 puntos. El Estado de Derecho, históricamente, llega a sustituir al absolutismo. Al absolutismo de la época feudal. Coma, ya que se caracteriza porque reconoce que la soberanía radica en el pueblo. Coma, establece una jerarquía de las normas jurídicas. Coma, admite la división de las funciones del Estado
Profe, qué pena, me quedé de las normas. Jurídicas. De las normas jurídicas, coma, admite la división de las funciones del Estado y reconoce los derechos constitucionales de las personas. Y reconoce los derechos constitucionales de las personas. Porque estamos hablando de eso, ¿no? Qué pena, constitucionales, qué pena. De las personas. Que se me va aquí. ¿Listo? Colocamos C, Estado constitucional de derechos. Dos puntos. Frente al siglo XX. Coma, donde existían guerras genocidas. Estamos en eso, ¿no? Coma, hambre, coma, miseria, coma, opresión, coma, destrucción de vidas, coma, logra aparecer el neoconstitucionalismo con la finalidad de reconocer los derechos humanos. Coma, establece una planificación de los organismos, coma, instituciones y entidades del sector público para promover el desarrollo sustentable y la distribución equitativa de recursos y riquezas. Para acceder al buen vivir. ¿Listo? Entonces, ojo a lo siguiente. Básicamente hablamos ahí, ¿cierto? Riquezas para acceder al buen vivir. Entonces, en términos generales, pues uno dice es donde haya una diferencia de clases, ¿cierto? Alguien decía es que es mejor que hayan pobres y ricos, ¿sí o no? Y no que todos seamos pobres y no tengamos que comer, como le está pasando a un país vecino, ¿no? ¿Estamos ahí? Porque es que uno dice, no, es que todos buscamos la igualdad, pero a veces como que no analizamos el fondo de esa palabra, de decir que todos seamos iguales. Entonces es mejor, ¿cierto? Que hayan, no sé, pienso yo, ricos y pobres y tengamos por lo menos trabajo, ¿cierto? Y tengamos que comer, a que todos estemos, ¿qué? Como dice una amiga mía, muertos de hambre y eructando apoyo, ¿sí o no? ¿Estamos? Entonces es importante que analicemos siempre esas estructuras. Muy bien. Entonces dijimos, punto aparte, ya les voy a dejar descansar nada de nervios. El Estado es una de las instituciones que perdura sin una evolución importante.
¿Que perduran qué, perdón? Que perdura sin una evolución importante en su estructura. Su estructura y funcionamiento, coma, con excepción de su crecimiento. Profe, ¿sería tan amable de repetirme? Evolución importante. Una evolución. El Estado es una de las instituciones o una institución que perdura sin una evolución importante, ¿correcto? Sí. ¿En qué? En su estructura y funcionamiento, ¿correcto? Si no viene más, básicamente estará siempre el Estado definido por quién, coma, con excepción del crecimiento, ¿cierto? O con excepción de su crecimiento. Punto seguido. El Estado moderno fue creado con la revolución industrial. Coma. Pero el mundo y la dinámica de la sociedad ha cambiado mucho desde el siglo XIX. ¿Listo? Entonces, si nosotros analizamos, ¿cierto? Toda esa secuencia de hechos que han ocurrido, ¿cierto? Pues vamos viendo, ¿cierto? De que el Estado, pues básicamente, no, digamos, surgió el Estado, pero no es que uno dice que sigue evolucionando, no, sigue más o menos en las mismas, ¿no? Digamos, ¿cuántos años llevamos yo, por ejemplo, con presidentes? ¿Cuántos tiempo dura los presidentes o cuál es el periodo de gobierno de los presidentes? Y si uno analiza, básicamente siempre que han sido los mismos, excepto ahorita porque todos se quieren perpetuar en el poder, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Tenemos ahí a su amigo Ortega, y ahora tiene vicepresidente a su esposa. Bueno, más dice, es una belleza esta, ¿cierto? Y siempre será para con qué fin de perpetuarse en el poder, ¿cierto? ¿Estamos ahí o no? Bueno, muy bien. Entonces, hasta ahí vamos bien. ¿Bien cansados? Más aquí sí les tengo aquí una cuestión para compartirles para que ¿Ya está viendo mi pantalla? Sí, señor. Muy bien. Sí, señor. Mira. Hola, hoy día vamos a revisar la actividad 1 de Educación Ciudadana que tenía relación con el origen y evolución del Estado. Vamos a ir explicando un poquito cómo tenían que haber realizado la actividad para que no queden dudas. ¿Están escuchando Vamos bien? a partir por los tiempos primitivos. Y los tiempos primitivos se dividen. ¿Sí escuchamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Señor. Ok, gracias. En distintas etapas. Durante el Paleolítico, como vemos en la imagen, no había un concepto de Estado. Recordemos que el Estado tiene 3 elementos. Entonces, un territorio que tiene fronteras geopolíticamente delimitadas, donde habitan comunidades en torno a un poder central. Entonces, en el Paleolítico obviamente no había Estado porque no había territorio. Las personas eran nómadas, se desplazaban de un lugar a otro, en general buscando su alimento. Los hombres cazaban, las mujeres y los ancianos recolectaban junto con los niños, entonces era más que nada una actividad de subsistencia, ¿ya? Durante el
neolítico se produce una gran revolución, que es la revolución neolítica, el descubrimiento de la agricultura y la ganadería, que es la domesticación de los animales. Acá, si bien se crean aldeas, todavía no hay tampoco un concepto de Estado, porque no hay una autoridad, todavía no hay un poder central que agrupe a esta comunidad en torno suyo. Pero sí, a diferencia del Paleolítico, comienza una diferenciación, porque ya no todos se dedican a la subsistencia, a cazar o recolectar. La agricultura y la ganadería les permite tiempo libre para desarrollar distintos tipos de actividades. Como pueden ver en la imagen, surge, por ejemplo, la alfarería, lo que es la cestería, surge el pastoreo, distintas actividades que van a ir generando una diferenciación social, pero no todavía, ¿cierto?, dándole una estructura tan delimitada. Seguimos avanzando en el tiempo y en la edad de los metales ya se ve una estructura más delimitada que está dada por la aparición de las ciudades. Y las ciudades, para un buen funcionamiento, necesitan una administración. Entonces, hacia el fin de la edad de los metales, ya existían ciudades y ya comienzan a aparecer los primeros líderes que se van a transformar en reyes, que van a ser estos jefes, que van a ir agrupando a comunidades en torno a suyo. Y las ciudades ya van a ir delimitando fronteras a través de la construcción de murallas. Y la religión va a jugar un papel fundamental en la aparición de estos jefes, porque en un principio van a tener un origen divino. Y esto va a significar que las personas lo obedezcan, porque eran descendientes de un dios, por ejemplo. Surgen así las primeras formas de gobierno que se llaman teocracias, donde el líder religioso es también el líder político. Y con un hecho súper importante, que es la invención de la escritura, terminan los tiempos primitivos y comienza la historia propiamente tal. Y la primera etapa de la historia es la edad antigua. Con la invención de la escritura se produce una nueva revolución, porque ya no va a ser la tradición oral la que determine las cosas, sino es que las cosas van a estar escritas, y escritas para la posteridad. Por lo tanto, al poder escribir las cosas, lo que es la administración y el gobierno se vuelve más efectivo. Entonces, durante la Edad Antigua van a surgir las primeras civilizaciones, que se van a caracterizar por el desarrollo de ciudades, por tener gobernantes, las teocracias, por ejemplo, pero a estas se le van a unir lo que fueron las polis griegas y también la idea de imperio. El imperio tiene que ver cuando los líderes quieren expandir el territorio. ¿Ya? Y tenemos, por ejemplo, los sumerios, los egipcios, los chinos, los romanos, los griegos, y en América los mayas, pero los mayas pertenecen a otro periodo de la historia. En fin, vamos a ir viendo que en esta época se crean las leyes. Y van a ser importantes porque las leyes van a ser escritas y van a permitir darles a todos las mismas sanciones que pueden ser conocidas por todas las leyes. Y esto es lo que define una civilización y lo que define hoy día también a los estados modernos. Los estados de derecho se basan en las leyes. En la Edad Media, que tiene que ver con la época que comienza con la caída del Imperio Romano de Occidente, acá se produce una desaparición de esta idea de imperio, se fragmenta el poder, surgen reinos, y dentro de los reinos surge el feudalismo, que se va a fragmentar el poder del rey, él les va a entregar la tierra a distintos nobles, y estos nobles van a pasar a gobernar los feudos, transformándose en un mini estado. Cada feudo era como un mundo aparte, con sus propias leyes, con su propia forma de funcionamiento, por lo que en sí no son un estado propiamente tal. Eso fue durante la primera etapa de la Edad Media, que se llama Alta Edad Media. Pero a partir del siglo XI, con las cruzadas y con varios cambios que ocurren en Europa, con el fin de las invasiones, comienza una monarquía autoritaria o una monarquía medieval, donde los reyes intentan recuperar ese poder para centralizar nuevamente el Estado en su persona. Y
De esta forma, en la Edad Moderna surgen las monarquías absolutas. Y estas monarquías absolutas se caracterizaban precisamente porque el Estado estaba encarnado en la persona, el Estado representaba al rey. El rey era el Estado, porque el rey tenía todos los poderes concentrados en sus manos. ¿Y por qué razón? ¿Y por qué nadie lo cuestionaba? Porque se suponía que en este orden estaba Dios, el rey y las leyes por debajo. Y su origen era divino, por lo tanto nadie podía cuestionar lo que el rey decía. ¿Ya? Esta situación sí va a ser, con el paso del tiempo, cuestionada por un nuevo grupo social que va a ser los burgueses. Ya los burgueses surgen en la Edad Media, van a estar desligados de lo que era el feudalismo y ellos van a cambiar la forma de ver el mundo y van a comenzar a exigir derechos, porque los burgueses tenían dinero, pero no tenían ningún derecho porque pertenecían al tercer estado, que era de los no privilegiados. Entonces ellos van a comenzar a cuestionar lo que era el poder del rey, y esto con el paso del tiempo en Inglaterra y en Francia van a llevar a revoluciones y luego a toda Europa. Y de esta forma va a surgir lo que es el Estado liberal, que como dice acá, ¿cierto?, en la diapo, tiene reconocimiento de derechos individuales y garantías procesales. ¿Qué significa esto? Que nosotros, por el solo hecho de ser personas, tenemos derecho, por ejemplo, a la libertad. Tenemos igualdad ante la ley. ¿Por qué tienen que haber privilegiados y no privilegiados? Que la monarquía absoluta no era la mejor forma de gobierno, que una persona no puede concentrar todo el poder en sus manos, y ahí surge la república como la mejor forma de gobierno, con la separación de los tres poderes. En cuanto al Estado liberal, también plantean la separación de la Iglesia del Estado, que antes era una sola cosa. El liberalismo económico, que tiene que ver con que el Estado debe intervenir lo menos posible en la economía. Este Estado liberal es propio durante el siglo XIX, post-revolución francesa y post-revoluciones burguesas en Europa durante todo el siglo XIX, y también acá en Chile después de las guerras de independencia. Pero en el siglo XX surge otro tipo de Estado, que es el Estado de Derecho, principalmente después de la Segunda Guerra Mundial. El Estado de Derecho tiene que ver con un Estado que se guía por leyes, pero después de la Segunda Guerra Mundial se le agrega Estado de Derecho Social. ¿Y qué significa esto? Que el Estado social de derecho tiene que ver con que los gobiernos deben velar por la constitución política y todos deben regirse por estas leyes, tanto gobernantes como gobernados. Y también en base a los derechos humanos, ¿ya? Nada puede estar, ni un gobierno puede estar por sobre los derechos humanos. Y también que cada Estado debe asegurar ciertos derechos sociales, como la salud, como la educación, como el trabajo, y todo lo que significa el bienestar de las personas. Y se supone que ese es el tipo de Estado ideal para los tiempos que vivimos hoy día. Y que en algunos países funciona bastante bien y en otros lamentablemente funciona bastante mal. Bueno, con esto hemos terminado de revisar la actividad número 1. Espero que les haya quedado más claro y nos vemos en otra oportunidad. Chao. ¿Cómo la ven? ¿Estamos de acuerdo o no estamos o en desacuerdo o todo lo contrario? De acuerdo, profe. De acuerdo, profe. Vamos a mirar aquí. Muy bien. Entonces observemos, ¿cierto?, que con todos esos cambios que se han gestado a través del tiempo, pues es cuando nosotros nos ubicamos en el contexto, ¿cierto?, de por qué tenemos que pagar impuestos y de dónde salen esas contabilidades y finanzas públicas, ¿cierto? Fíjese que eso se ha manejado desde hace mucho tiempo, eso no es, digamos, no es de ahora, sino que casi siempre, casi que desde la aparición de la humanidad, siempre se han ido trabajando, ¿cierto? Y hemos visto que las personas siempre han tratado de
de unirse, ¿cierto? Pero a la final, cuando están unidos y logran pues alcanzar ciertos ideales, no hay que, no, pues yo siempre he pensado que la cosa de la ambición es un poquito complicada y entonces eso es lo que hace que se quiebren muchas organizaciones, ¿no? Hasta los matrimonios se ve, mejor dicho, para no seguir hablando. ¿Sí o no, don Carlos? ¿Usted qué opina? ¿Estamos ahí? Señor, así es. Eso es correcto. Muy bien. Ojo a lo siguiente. ¿Tomaron nota de la rendición de cuentas, sí o no? Para que sigamos mirando todo el esquema. 42 minutos fue que dijimos, ¿no? ¿O no? ¿Qué me dice Luz Danali? Yo te entendí anoche 43 con 49. 43, 49, espérame, una vez también. ¿Por qué? Déjame a ver si esta sale o no sale. Aquí está. Económicos desde o hacia la entidad. Otro principio que se refuerza mucho en estas nuevas reglas es el principio. Estamos básicamente ahí, ¿cierto? Creo que sí, señor. Ok. Pero todavía no la ha compartido, profe. Ya se la comparto, nada de nervios. ¿Está ahí? ¿Ya la ven? Sí, señor. Estamos hablando, si ustedes observan, aquí tenemos básicamente esos principios: contar la entidad en marcha, el principio del devengo, el principio de asociación y uniformidad y periodo contable. Creo que ahí estábamos 40, bueno, ahí unos segunditos menos. Principio de asociación, que es la relación que existe entre los ingresos generados en una entidad con los costos correlacionados o requeridos para generar ese ingreso. Y obviamente pues se incluye todo el principio, se basa en el principio de la uniformidad y periodo contable. ¿Escuchamos bien? ¿Estamos escuchando bien? Perdón. Sí, señor. Sí, señor. Ok. Bueno, gracias. ¿Qué quiere decir esto? Uniformidad es que las reglas se aplican integralmente y dentro de un periodo contable definido. Los principios adicionales, que son como el de no compensación y el de esencia sobre forma, pues realmente esos están dados dentro del proceso de análisis de registro de las operaciones, que es resorte del área financiera y principalmente del contador de cada una de las entidades. Ahora vamos a ver cómo fue el proceso de elaboración de estas nuevas reglas de validación. Inicialmente se partió de una revisión de las reglas que estaban existentes al 2016, a junio del 2016, y se hizo una revisión en relación con el nuevo catálogo general de cuentas, de manera que se determinó cuáles eran las cuentas que permanecían del catálogo precedente y cuáles eran las nuevas cuentas del catálogo en convergencia de normas internacionales. Después se hizo un proceso de identificar las cuentas que no contaban con unas reglas de validación que permitieran hacer el análisis integral de las operaciones, y posteriormente
se hizo un análisis un poquito de la dinámica contable que era asignada a cada una de estas cuentas y subcuentas. Obviamente se aplicaron el principio de devengo y los demás principios, como ya les mencioné. También se hizo un análisis integral, no solamente del catálogo general de cuentas, sino de toda la normativa que ha expedido la Contaduría General de la Nación y que soporta el registro de las operaciones contables. Posteriormente, dentro de este proceso de estructuración de las nuevas reglas, fue que se establecieron las nuevas reglas que iban a incluirse dentro de los marcos normativos y obviamente pues en compañía de la Contaduría General de la Nación se hizo un análisis y una divulgación de las nuevas reglas. Se elaboró toda la estructura de las nuevas reglas y posteriormente se hizo la validación y se incluyó dentro de la herramienta. Ahora, pues lo que vamos a ver un poco es el detallamiento de las reglas que hay para entidades de gobierno. Tal como le decía la doctora Alejandra Latorre, pues va a ser el primero que se va a implementar para las diferentes entidades. Entonces, dentro de las reglas que se propusieron, se llegó a un total de 5.073 nuevas reglas de validación. Como ven, el número es bastante y obviamente pues los mensajes de errores o inconsistencias en un inicio y mientras se familiarizan con la herramienta, pues van a ser bastantes, pero la idea es obviamente que sea una ayuda para cada uno de los contadores de las entidades para revisar que se estén llevando bien los registros contables y la normatividad aplicable a cada una de las entidades. De este total de 5.073 reglas, 1.099 reglas son las que se consideran actualizadas, es decir, que vienen desde las que se venían utilizando y simplemente pues se hizo un proceso de revisión y ajuste a los mensajes. Las 3.974 son nuevas reglas asociadas con los nuevos manejos de operaciones y de transacciones de acuerdo con la regulación expedida por la Contaduría General de la Nación en convergencia a normas internacionales. ¿Cómo está la distribución de estas nuevas reglas de validación? Por cada una de las categorías de las cuales ya se habló. Las llamadas convergencia versus convergencia es lo que nosotros llamamos como contabilidad versus contabilidad y es donde se concentra el mayor número de reglas creadas. Son 3.961 reglas. Las que comparan temas de convergencia o temas contables con food ingresos son 8 reglas y las que comparan CGR presupuestal versus food son 5 reglas nuevas. De este proceso, pues, se hace una distribución adicional o un análisis adicional de en donde están concentradas la mayoría de las nuevas reglas. Las reglas básicas son el 13%. En este 13% se incluyen lo que son las reglas de food y CGR, que todas las nuevas reglas son básicas, más las contables, que son un total de 532 reglas. De reglas comparativas con una constante son el 9% y de reglas comparativas con 2 constantes son el 78%, donde se derivó o se concentró la mayor parte de las validaciones y de los análisis de la aplicación normativa. Ahora vamos a ver cómo es que están distribuidos por grupos de cuentas las nuevas reglas creadas para las entidades de gobierno. Para activos es 1.567 reglas que como pueden ver y van a observar más adelante, es el mayor número de reglas. ¿Por qué está concentrado el mayor número de reglas ahí? Porque el mayor índice o verificación de los cambios de la regulación se dio en este grupo de activos. En ese sentido, pues fue donde hubo mayor desarrollo de reglas, al igual que en la parte de gastos, que fueron las que recibieron el impacto de los cambios normativos. Es decir, que en pasivos hay 518 reglas, en patrimonio hay 88 reglas, todas las de patrimonio son nuevas, en ingresos
hay 523, en gastos 804, que representa el 20% del total de las reglas. Como les dije, en activos está concentrada la mayoría, es el 39% de las reglas creadas. Y también se hizo una verificación de las reglas de los demás grupos, como son de costo de ventas, de costos de transformación, cuentas de orden, tanto deudoras como acreedoras. En este segundo grupo de cuentas, realmente los cambios no fueron significativos, salvo el incremento que hubo en cuentas de orden, ya que se fortaleció mucho el tema de las revelaciones. ¿Cuáles son los objetivos de las nuevas reglas que se han creado para efectos de hacer las validaciones de la información de los contadores? Acá les voy a ilustrar por grupos. En cuentas de activos, pues básicamente, como les venía diciendo, se refuerza todo el tema de lo que es la causación o el principio de devengo, que es el reconocimiento de la cuenta por cobrar y de los ingresos respectivos, independiente de cuándo se produce el flujo de recursos. Se fortaleció todo el tema de los activos en tránsito, en poder de tercero, construcciones en curso, ya que lo que se pretende es verificar que haya un movimiento y un reporte de aplicaciones a este tipo de cuentas, de manera que se garantice que se están moviendo dentro de la entidad, y todo lo que incluye el manejo de los activos agotables, amortizables y depreciables, incluyendo las nuevas categorías y las nuevas cuentas, y todo el manejo del deterioro asociado con los activos tanto monetarios como no monetarios. En pasivos, igualmente todo el principio de devengo, la causación de los diferentes tipos de gastos y el registro, obviamente, de las cuentas de emisión y colocación de deuda con las respectivas actualizaciones. Las reglas que están constituidas también se incluye todo el tema de patrimonio, como les decía, son todas nuevas reglas, donde se involucra lo correspondiente a las utilidades o efectos de las valoraciones, principalmente de inversiones, los cambios que puedan ser efecto o que tengan obligación de reconocimiento en patrimonio de las inversiones en método de participación y obviamente los registros de reservas calculándole la respectiva utilidad. En lo que corresponde a las cuentas de ingreso, está todas las devoluciones y descuentos en venta, las cuentas por cobrar asociadas y aquí un criterio que es importante mencionar, el efecto positivo de las valoraciones que se corren por las actualizaciones de valor reconocidos en los nuevos marcos normativos de acuerdo con convergencia. En gasto, obviamente, pues todo el efecto del principio de devengo, el registro del gasto por deterioro que incrementa las cuentas y obviamente es necesario el proceso de validación y los registros de gastos de depreciaciones, amortizaciones y las actualizaciones de las provisiones, que es un nuevo criterio que se incluye. En costos de transformación se conserva y se fortalece lo correspondiente al principio de asociación y la interacción que hay entre costos de transformación e inventarios. En cuentas de orden, como ya les decía, se incluyó todo el tema y se fortaleció todo el tema de revelaciones y controles que las entidades deben ejecutar dentro del proceso de verificación de los registros contables y de integridad de la información que se reporta a entes externos. Esto es cómo se construyeron las reglas y qué están incluyéndose por cada uno de los grupos. A continuación vamos a dar algunas recomendaciones que consideramos importante que sigan los contadores dentro del proceso de análisis de la información y de los mensajes que se producen en el proceso de validación de las reglas. Primero es leer y analizar el mensaje que se aprecia en el reporte o que va a ser generado en el reporte que más adelante mi compañera Alejandra Castañeda les va a exponer. Segundo, validar con las áreas generadoras de información realmente qué es lo que se está produciendo y qué es lo que se está reconociendo en las diferentes áreas y por cada una de las transacciones. Posteriormente, analizar la dinámica contable que figura en cada uno de los registros y adicionalmente no solamente el análisis de la dinámica contable, sino también todo lo que es el aspecto normativo que apalanca el reconocimiento de las operaciones. Si existen dudas respecto tanto a los mensajes que generan como resultado cada una de las herramientas o sobre el manejo de las operaciones,
pues no duden en consultar a la Contaduría General de la Nación, ya que cuentan con una mesa de ayuda correspondiente que los va a apoyar en cómo se pueden solucionar los errores o inconsistencias que sean generadas o detectadas dentro del proceso de validación. Y por último, realizar los respectivos ajustes a que haya lugar. Eso es un poco el mensaje que les queríamos dejar sobre el manejo de las reglas de validación y obviamente pues sabemos que en el proceso de validaciones que se empiecen a realizar cuando la herramienta esté puesta en producción, pues van a salir más inquietudes, pero cuenten con la contaduría que tiene una mesa de ayuda y les va a ayudar en todas estas inquietudes que puedan surgir. Muchísimas gracias. En este momento vamos a tener un receso. Les agradezco que revisen la hora de su computador y nos reencontramos en 10 minutos. Buenos días. De nuevo ahora vamos a realizar el ejercicio práctico que les comenté en mi primera intervención y tal como les mencionó mi compañera Beatriz, vamos a ver la lectura de un reporte, cómo se compone un reporte, vamos a ejecutar una validación y vamos a realizar el respectivo ingreso. Entonces, la entidad debe utilizar para acceder el usuario y la contraseña asignada por el administrador del sistema CHIP. Una vez digite su usuario y su contraseña, da clic en ingresar y les va a mostrar esta pantalla que estamos viendo. Entonces, el usuario, este es con el perfil de la entidad que reporta. Entonces, vamos a ejecutar una validación. Es importante tener en cuenta que las validaciones se pueden ejecutar únicamente cuando existe información cargada en el chip. Entonces, vamos a realizar primero un ejercicio, un ejemplo, cuando ejecutamos una validación con información que no se encuentra previamente cargada en el chip. Los campos que se muestran a continuación son el año, la fecha de corte y la entidad. Entonces, como podemos ver, cuando ejecutamos una validación con información que no está cargada, nos aparece el siguiente anuncio. Dice, no se pudo realizar la validación, de nuevo, no se pudo realizar la validación porque no existe una versión de reglas definitiva para el periodo de año seleccionado. A continuación, vamos a realizar una validación con un periodo que ya cuenta con información cargada en el chip. Entonces, en esta partecita de validaciones ejecutadas, vemos las siguientes columnas. Vemos la versión de regla que se aplica para el año y la fecha de corte que seleccionamos. Vemos la fecha de corte, que es este mismo campo que la entidad con el rol de usuario de entidad que reporta seleccionó previo a la ejecución de la validación. Acá nos muestra la fecha en la que ejecutamos la validación, el estado de la validación, dice en proceso y también lo podemos ver en esta barra de carga. También nos encontramos el usuario y el código de la entidad. Una vez cargue toda la validación, acá nos aparecerá la descripción del fallo. El usuario puede descargar los reportes, bien sea por Excel o PDF. Es importante tener en cuenta que el cumplimiento de una regla de validación nos confirma la consistencia de la información contable que está reportando la entidad a la Contaduría General de la Nación. Lo que estamos viendo en pantalla es un reporte una vez descargado. Evidenciamos las siguientes columnas. La primera es el ID de la regla, que era el código consecutivo que les mencioné en mi primera intervención, que es asignado por el sistema. Tenemos el tipo de mensaje. En el tipo de mensaje podemos encontrar las deficiencias y las observaciones. Una deficiencia hace referencia al incumplimiento de un marco normativo, la norma en específico, y la observación únicamente va a hacer referencia a que la entidad debe verificar, es como una sugerencia, es un aviso, debe verificar la información que está reportando. En la siguiente columna encontramos el mensaje. Para cada una de las reglas propuestas, el mensaje contiene la misma estructura, identificando así en la primera parte el problema y en la segunda parte nos indica la observación o sugerencia
para dar solución al problema que se está reportando en el primer pedazo. Encontramos que la observación para este incumplimiento de regla dice que se deben verificar que dichas inversiones se hayan recibido, legalizado, capitalizado correctamente conforme a las normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos. En el siguiente campo vamos a encontrar la dinámica de las cuentas que se ve afectada. Igual en el mensaje encontramos el marco normativo al que hacemos referencia. Acá vemos cómo el reporte se organiza conforme a las cuentas que operan en la validación. Entonces encontramos que estas dos reglas, la 6275 y la 7063, hacen referencia a inversiones e instrumentos derivados, que son el grupo 1.2. Por ejemplo, si vemos las cuentas por cobrar, evidenciamos que las cuentas objeto de validación son las 1305. Ahí vamos a ver, así es como opera el clasificador de la regla que les mencioné durante mi primera intervención. Es el encargado de organizar el reporte para que ustedes vean cuáles son los errores al momento de ejecutar las reglas de validación. A continuación, este es el reporte que hace referencia a otros mayores al 5% de las cuentas. Este reporte maneja reglas de tipo de una constante. Como les expliqué, nos compara únicamente el valor de una categoría respecto a una constante, en este caso es 5. Esta regla valida que los valores reportados en las subcuentas denominadas como otros no superen el valor total de la cuenta a la que pertenece. La observación principal que se hace en estas reglas de validación, se le solicita a la entidad que si puede reclasificar ese valor en subcuentas existentes y también debe desagregar cuáles son los elementos que se están clasificando allí. Los campos que contiene este reporte son exactamente iguales a los que les mencioné anteriormente. Se encuentra el identificador de la regla, el mensaje en el cual también nos menciona cuál es el problema que se encuentra y la sugerencia para poder solucionarlo, y la dinámica de las cuentas en el campo de norma. Para los reportes que hacen referencia a la comparación de las subcuentas de la categoría contable pública convergencia respecto a la categoría FUT ingresos o CGR presupuestal, tienen un campo diferente al que hemos venido viendo. Este campo es el de la ecuación, en el cual el usuario que descarga el reporte puede ver cómo opera la regla. Esta es una regla que tiene varias variables y en el mensaje también se indica cuál es la operación que se realiza durante el proceso de validación. Al igual que en los otros reportes, también encontramos el identificador de la regla y el mensaje con su respectivo marco normativo. Para el caso de las comparaciones de conceptos presupuestales respecto a conceptos presupuestales, encontramos este reporte denominado impuestos CGR versus FUT, donde nos encontramos con la columna del identificador de la regla, la ecuación. Aquí vemos un tipo de regla que también les mencioné al comienzo de mi intervención y son reglas básicas. En la ecuación, voy a ampliar un poco más esto. En la ecuación podemos ver que esta regla nos compara directamente los valores calculados. Acá encontramos la cuenta que hace referencia a la categoría contable, a la categoría presupuestal de CGR, y acá hacemos referencia a la categoría del catálogo de cuentas de FUT ingresos. Entonces, esta es una de esas reglas que nos comparan directamente los valores calculados de cada una de las cuentas. Al igual que en los anteriores reportes, encontramos el campo del mensaje y encontramos el marco normativo que se ve contravenido por la ejecución de esta validación. Y eso sería todo. A continuación doy paso a mi compañera Rosemary Ramos. Invitamos a nuestra siguiente panelista, Rosemary Ramos Argáez, analista funcional del sistema CHIP. Ella es profesional en planeación y desarrollo social, especializada en formulación y evaluación social y económica de proyectos. Vamos a ver las orientaciones prácticas para el reporte año 2018. Muy buenos días. Inicio esta sesión hablándoles sobre el Sistema Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública, CHIP, lo que como conocemos en sus siglas. Este sistema de información es administrado por la Contaduría General de la Nación desde el año 2000,
2005-2006 que se iniciaron sus pruebas, y a la fecha tenemos unas categorías de información que son administradas por la Contaduría General de la Nación, las cuales son información contable pública, convergencia, evaluación de control interno contable, boletín de deudores morosos del Estado, y por último tenemos el reporte de entidades liquidadas. Estas categorías, cada una de ellas tiene su periodicidad. La primera, que es información contable pública convergencia, es una categoría que tiene una periodicidad trimestral, lo que quiere decir que tiene un reporte oportuno de 30 días, excepto este último, que es el que está actualmente vigente, que es octubre-diciembre, que tiene un plazo de 45 días, es decir, hasta el 15 de febrero de este año 2019. Para el caso de la evaluación de control interno, el cual voy a profundizar un poco en este espacio de esta categoría, porque la mayoría de preguntas que nos han hecho ha sido relacionado con cómo obtener el reporte, cómo hacer ese trabajo de campo, obtener la evaluación. Entonces voy a profundizar un poco en esto para hacerles saber a ustedes dónde pueden conseguir esta información y cómo lo pueden realizar. En estas dos categorías voy a hablarles un poco. En cuanto a la información contable pública convergencia, está conformada por 3 formularios. Estos 3 formularios son: el primero, saldos y movimientos; el segundo es operaciones recíprocas; y tenemos un tercer formulario que son las variaciones trimestrales. Estos 3 formularios tienen unas reglas de negocio que, a medida de lo que han hablado mis compañeras en este trayecto de esta mañana, pues ya sabemos que tenemos unas reglas de negocio entre formularios y también en cada uno de ellos. Algo a tener en cuenta es el reporte que está hoy, que es el de octubre, diciembre, tenemos que decirlo y lo voy a anunciar, y es que en este reporte recuerden que deben de adjuntar sus estados financieros en PDF. Es obligatorio este último reporte que se adjunte. En los otros 3 primeros de la vigencia, no, es en el último. No voy a profundizar en esto porque después de mi presentación va mi compañera Alejandra y les va a profundizar de cómo hacer estos estados financieros para que no se lo pierdan. Es súper importante que la escuchen, que si tienen alguna duda, pues nos la hagan saber por los medios que está en este momento activo. Y continúo con la categoría de evaluación de control interno contable. Esta categoría está dada por la resolución 193 del 2016, que los invito a que la consulte a aquellos que no han tenido de pronto la oportunidad de verla o de leerla. En esta resolución ustedes van a encontrar cómo hacer la evaluación, y más allá les voy a hablar un poco de cómo es esta parte técnica desde el sistema CHIP. Este formulario de esta evaluación está compuesta por 105 preguntas. Estas 105 preguntas, para que me entiendan un poco ustedes, está conformado por 32 criterios. Y una de estas preguntas que me han hecho muy frecuente por el chat es que si esta categoría es igual a la anterior que venían reportando. Ojo, es primera vez que reportan las entidades de gobierno esta evaluación. Empresas ya lo han reportado, y para quienes apenas, digamos, les va a tocar hacer este rol o esta función, no es igual. La respuesta es no es igual, cambió. Cambia la resolución 357 del 2008 a la resolución 193 del 2016. ¿En qué sentido y cuáles son estos cambios? Primero eran 62 preguntas, ahora son 105 preguntas. Ahora bien, primero la calificación era del 1 al 5. Actualmente se califica con una lista desplegable donde dice sí, no, parcialmente, que ahorita se las voy a mostrar. Les contaba de estas 105 preguntas, están conformadas por 32 criterios. Estos 32 criterios tenemos preguntas que son de existencia y preguntas que son de efectividad. De existencia tenemos 32 y de efectividad tenemos 73.
Lo que quiere decir, y para que me comprendan un poco, este árbol está conformado por 32 paquetes. Esos 32 paquetes inicia su primera pregunta con una existencia y las otras que están incluidas en cada paquete ya vienen siendo de efectividad. Estas preguntas deben ser resueltas de tal manera de que si cometen el error, digamos, de decir que en la existencia lo califican como no, esa pregunta como no, inmediatamente las que hacen parte de ese paquete deben de decirle no, porque ya desde entrada no hay existencia, inmediatamente las de efectividad quedarían no. Si ustedes llegan a hacer lo contrario, pues el sistema les va a arrojar un mensaje donde deben de corregir esta situación, o ya sea porque lo hayan hecho sin querer queriendo, o porque realmente se confundieron. Entonces deben de corregirlo para poder continuar con el registro de la información. Esta parte que les he hablado de la parte cuantitativa, donde ustedes le dan esa valoración a través de una lista que se las voy a proyectar en estos momentos, que es sí, no y parcialmente. Esta lista, y para que me comprendan un poco, en la resolución 193, las preguntas de existencia tienen unos valores, mientras que las de efectividad tienen otros valores. Entonces, si es el caso de una pregunta de existencia, vamos a encontrar que esa existencia por debajo en el sí va a tener su valor, mientras si es una pregunta de efectividad va a tener ese sí otro valor, como lo podemos observar en las en los dos recuadros que hay en la parte inferior de la pantalla de la lista que se les despliega a ustedes en el chip local. Esto es transparente para ustedes. Ustedes lo único que van a poder observar dentro del chip local es la lista desplegable. Ya lo otro está parametrizado por debajo. Y me imagino que se estarán haciendo esa pregunta. Bueno, nosotros antes hacíamos el ejercicio en un Excel en el cual llevaban el registro, su trabajo de campo y luego lo pasaban allí al chip local. Entonces aquí vienen ya varias preguntas y quiero darles la respuesta. La respuesta es muy sencilla. Hay dos formas de cargar esta información al chip local. En el chip local lo pueden hacer teniendo el archivo plano y luego importándolo al chip local. ¿Qué es lo que pasa? Que hay personas que no tenemos la habilidad de pronto de tener un archivo plano, de manejar el archivo plano y se nos dificulta subir la información. Pero yo les voy a dar un consejo y es el consejo, yo diría que más sabio para aquellas personas que no tienen esta habilidad o por mayor operatividad, lo pueden hacer en su archivo de Excel y ese archivo en Excel lo que hacen es copiar, seleccionar partes, digamos, del formato y llevarlo con copiar y pegar al chip local. El chip local permite hacer esta operación de copiar y pegar, pero ojo, el mouse no les va a poder funcionar. Deben de hacerlo control C, control V, comandos del teclado. Control C para copiar, control V para pegar. En este caso, hay un requisito que es muy importante y es el mismo estructura que tengan ustedes en el Excel debe corresponder a esa misma estructura que tienen en el chip local. Lo que quiero decir con esto es que si ustedes tienen la calificación, tienen números, este no le va a permitir, digamos, copiar en la celda de calificación del chip local. Les he comentado que esta categoría, que es la evaluación de control interno contable, se califica sí, no, parcialmente. De esta forma es que ustedes deben de tener el Excel y copiarlo al chip local. Diferente a un archivo plano, que es diferente, tiene la misma metodología, pero es diferente porque ya de entrada tenemos una estructura diferente a lo definido, digámoslo así, a la anterior que estaba dada por la 357. Por la resolución 357. En este caso, yo les recomiendo entonces que tengan su archivo en Excel, le den por secciones y le den pegar allí. Otra de las preguntas que nos han hecho es, ¿dónde puedo conseguir este archivo de Excel?
Entonces, para aquellas personas que quieran hacer su trabajo de campo y que esto es un trabajo que yo sé que no es de los últimos días del reporte, sino durante el tiempo, donde puedan recoger la información, este Excel lo pueden encontrar en la página www.chip.go.co. Ustedes pueden consultar una entidad y allí puede ver la información y descargarla en Excel. Este Excel les va a servir a ustedes para coger las preguntas, tanto la valoración cuantitativa como cualitativa como cuantitativa. Este formulario tiene unos campos a la mano derecha o unas columnas. Esas columnas, ¿cuáles vienen siendo? Vienen siendo observaciones, promedio por criterio y la calificación total. Ojo, les he hablado de las 105 preguntas, que es la parte, digamos, inicial que tiene las 105 preguntas, donde está todo el proceso del marco normativo. Ahí se desprende lo que es el tema de políticas contables, el tema de la medición, reconocimiento, que son etapas del proceso. Y al final de ese mismo formulario, de esa misma evaluación, van a encontrar todo lo que es la valoración cualitativa, donde van a encontrar las fortalezas, debilidades, avances y recomendaciones. Estas siguen igual a, digámoslo así, a lo que exponía en su momento la resolución 357. Esa parte no cambia, tiene los campos donde ustedes podrán hacer esas observaciones. Ojo, voy a devolverme a las 105 preguntas. En cuanto a las 105 preguntas, ¿qué van en los campos de observación? Van todos aquellos documentos o papeles que soporten esa calificación. Si ustedes, ponen la calificación que sí, ejemplo, ustedes tienen una pregunta y le dicen que sí, en el campo de observaciones lo que deben de diligenciar es ese documento que les soporta esa calificación. No me van a colocar es no aplica o N/A, que por facilidad y como el sistema permite es que puedan realizar este envío con su totalidad diligenciada de la evaluación, entonces por llenar espacio lo que hacen es ponerle no aplica. Esto está incorrectamente y para que lo tengan en cuenta, deben de poner todos aquellos soportes que den la calificación que ustedes están colocando allí. Luego viene lo que es el promedio por criterio. Este promedio por criterio lo que hace es coger esos 32 paquetes, los suma, los divide y saca un promedio, pero lo hace es por los 32 criterios que les he hablado que están dentro de las 105 preguntas y finalmente obtenemos una calificación total. Esta calificación total está dada bajo unos rangos. Esos rangos son entre el 1 y el 3 y el 4 y el 5. Son estos rangos. De manera que el más alto, que es entre el 4 y el 5, tenemos adecuado y ya 3 y 4 deficiente y el último que sería deficiente. Cuando ustedes tienen todo el formulario completo diligenciado, lo que van a hacer es darle la validación. Esa validación les va a arrojar un mensaje indicando cuál es esa calificación cualitativa que están obteniendo por la evaluación que ustedes hicieron. Recuerden que este ejercicio deben de hacerlo, o más bien de transmitirlo, antes, o yo diría hasta el día 28 de febrero del 2019. Recuerden que esta fecha no lo dejen para el final. La contaduría siempre ha estado a disposición de atender todas sus llamadas, pero siempre estos días de corte la contaduría ha sido muy generosa y se queda un poco más del tiempo de servicio que brinda, pero la idea es que lo hagan con tiempo y no dejen esto para última hora, porque van a ser muchos de esos casos que de pronto quieren que les dé solución inmediatamente y acá se tienen los servicios por orden de entrada. Una vez ingrese el servicio, pues se va solucionando, pero esto puede hacer que con el tiempo, o que si no lo hace con mayor tiempo, pues se le va a quedar todo para última hora y de pronto aquellas personas que lo dejan después de los tiempos de horario de atención, digamos, a la contaduría, se quedan sin reportar esta información. Es más un consejo, no lo dejen para el último día,
háganlo con tiempo, pueden hacer el ejercicio ingresando al chip local, haciendo estas calificaciones y mirando simplemente cómo es el comportamiento del sistema, de tal manera que cuando ya tengan la evaluación correctamente, ya la puedan montar, cargar y enviar. Inicio esta parte del sistema chip frente al esquema que tiene el reporte en el sistema. Las entidades tienen una responsabilidad, y lo digo en el sentido de que la contaduría... Bueno, muy bien. Si ustedes observan, ¿sí me están escuchando o ya? Así. Esta herramienta pues es fundamental sobre todo para lo que es la rendición de cuentas, ¿no? Y además que la contaduría se ha preocupado por tener un esquema como para facilitar el envío de la información, que es lo mismo si nosotros hablamos del famoso Plan Único de Cuentas. Recuerde que muchas veces nos decimos, no, es que ya no es obligatorio llevar el Plan Único de Cuentas. Eso es cierto. El Plan Único de Cuentas, ¿cierto? Pero no nos dice que no sea necesario tener un catálogo de cuentas. De pronto escucharon a la expositora donde decía, nosotros ¿qué hicimos? Cogimos el catálogo de cuentas anterior y lo que hemos hecho es adecuarlo, ¿cierto? A los nuevos requerimientos, ¿cierto? De la normativa. Y eso es lo que hacemos nosotros, ¿listo? Porque pues igual ya se gastaron 20 años trabajando con ese sistema y luego es que hay que adecuar. No, digamos, no es recomendable uno agarrar la norma internacional y querer hacer todo lo que dice la norma internacional, porque, por ejemplo, si la empresa no tiene activos biológicos, pues ¿para qué se va a poner a hablar de activos biológicos? Si yo me dedico a ferretería, ¿qué tengo que ver con las gallinas? Nada. Bueno, excepto para el almuerzo, ¿sí o no? ¿Qué dice Luz Danali? ¿Sí o no? ¿Estamos ahí claros? Entonces, esas herramientas son bien importantes. Por favor, yo creo que por hoy dejamos ahí, pero las siguientes personas me esperan un momentico porque es que necesitamos, si están, ¿no? Si están presentes, o los que estén presentes de los que voy a leer, me esperan un momentico para que verifiquemos la información, ¿vale? Ya les digo quiénes son. Entonces aquí tenemos al primero, Juan Carlos Aguirre, Jamie Dayana Barrios, Lady Yaniver Betancourt, Jamie Lorena Maldonado, Michelle Natalie Romero, Juan Camilo Vera, que por aquí, ¿quién más hay? Juan Camilo Vera, Nubia Caro, Wilson Leonardo González, Mario Henao, Michelle Andrea y Lizeth Camila Velázquez. ¿Listo? Por favor, ¿para qué necesito que verificar unos datos que fue la tarea que hicimos así, ayer? Los demás, por favor, entonces ya pueden desconectarse, no se preocupen, que descansen, que dejen ese mal genio y entonces mañana miramos allá cómo vamos a... Buenas noches, profe, que esté muy bien, que descanse. Mañana nos vemos, profe, gracias. De todas maneras, no se les olvide que yo trato de dejarle la grabación, pues no se les prometo que para mañana, porque está como complicado, esto está como medio lento este internet, pero pues sí, la idea yo se las coloco ahí con tiempo para que lo quieran repasar. ¿Listo? Para que miren. A mí me parece que eso es una herramienta fundamental. Pónganle cuidado a eso porque no, yo no sé ustedes quién trabaja con digamos, con el gobierno, ¿cierto? Y a veces cuando tenemos que rendir los informes, pues no sabemos cómo hacerlo, y entonces es importante ponerle cuidado a eso. ¿Listo? Entonces, que descansen, que dejen ese mal genio y lo mismo les deseo por si las moscas. Buenas noches, profe, que esté muy bien, hasta luego. No, que esté muy bien, hasta luego. Bueno, aquí muestra a ver quiénes se quedaron, cuáles son las víctimas. Entonces, aquí hablamos con Aguirre. Bueno, momentico, profe, buenas noches. ¿Cómo vamos? Bien. Uy, ya se me la gracia de verlo. ¿Qué más, profe? Pues bien, hombre, vamos en la lucha, hermano. Que tuvo ayer inconveniente, ¿no? Sí, profe, ayer no pude estar en la clase, pero ya hoy sí, gracias a Dios, y ok, sí me comentaron los compañeros. Pero nada, pongámosle aquí al hombre. Muy bien, regálame, perdón, tu número de cédula. 3-188-642. Listo. Aguirre Martínez Juan Carlos. Sí, señor. Yo te digo. Carlos.aguirre8642 @correo.policia.gov.co.
Profe, ese es el corporativo. Podemos colocar el otro que ya lo tengo. ¿Ese era el que había registrado antes? Sí, Juan coloquémoslo de una Aguirre. vez. ¿Cómo es? Juan Aguirre. Espérate un momentico. Juan Aguirre. Sí. 2468 468 @gmail.com. Listo. Juan Aguirre 2468 @gmail.com. Listo, mi hermano. Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, ¿Quién más profe, sigue? usted, muchas gracias. Feliz noche. Bueno, lo mismo, que descanses. Dayana, ¿quién? ¿Quién sigue? Laura Hoyos, ¿quién? Dígame uno. Este ya está. Dios. También. ¿Listo? ¿Los demás ya confirmaron datos? Me imagino que se quedaron dormidos. Bueno, hasta mañana.